Hola alumnos, bienvenidos a una nueva clase y en la clase de hoy vamos a estudiar el rango de una matriz y luego vamos a aprender a calcularlo utilizando el método de Gauss. Vale, entonces vamos a empezar. ¿Qué es el rango de una matriz? Vale, el rango de una matriz se define como el rango de A, se representa así, es igual al número de filas o columnas, depende, linealmente independientes. Vale, linealmente independientes ya sabéis que significa dos filas, digamos, que son linealmente dependientes si una es combinación lineal de la otra. Por lo tanto, si son solo dos, si las dos son proporcionales. En un caso general, si existe una combinación lineal de una fila con las restantes, entonces ese conjunto de filas se dice linealmente dependiente. Si no ocurre, se dice linealmente independiente. Por lo tanto, el rango va a ser el número de esas filas que vayan a ser linealmente independientes. Por lo tanto, el número de filas que no dependen unas de las otras. Entonces, vamos a imaginar la matriz A, que es esta matriz, 1, 2, 2, 4. Entonces, es muy fácil ver que estas dos filas son proporcionales. Por lo tanto, la fila 2 es igual al doble de la primera en este caso. Entonces existe una combinación lineal entre estas dos filas. Por lo tanto, ¿cuál es el número máximo de filas independientes? Es 1. ¿No? Solo una de ellas es independiente. Por lo tanto, el rango de A es igual a 1. Vamos a imaginar el caso en el que yo tengo aquí un 5. Como son dos filas, esas dos filas no son proporcionales, por lo tanto, no existe esta combinación lineal entre ellas. Y por lo tanto el rango de A valdría 2. En este otro caso. Vale. Entonces vamos a ver cómo calcular el rango de una matriz, por ejemplo 3×3, 4×4, lo que sea, utilizando el método de Gauss. Vale, el método de Gauss consiste en, a partir de la matriz, realizar una serie de transformaciones elementales para conseguir llegar a una matriz escalonada. Vale, y lo que me dice Gauss es que el rango de la matriz es el número de filas no nulas en esa matriz escalonada. Vale, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué hay que hacer en la práctica, ¿no? En la práctica hay que realizar una serie de transformaciones elementales, que ya vamos a ver cuáles son, para llegar a una matriz en forma, una matriz escalonada, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo se realizan las transformaciones elementales. Hay tres tipos de transformaciones elementales, ¿vale? La primera es intercambiar filas. Por lo tanto, si intercambiamos filas, el rango va a ser el mismo y por lo tanto podemos hacer esto. La segunda es a una fila, vamos a llamar la fila sub i, multiplicarla por un número, lambda. Vale, es muy importante que este lambda sea distinto de 0. Lambda distinto de 0, porque si multiplico por 0 tendría una fila nula y por lo tanto el rango cambia, ¿no? No es lo mismo tener esta fila que tener la fila de ceros. La fila de ceros no contribuye al rango, esta sí. Esta es la segunda transformación elemental. La tercera va a ser a una fila cualquiera sumarle un parámetro, vamos a llamarle lambda, a otra fila cualquiera. Por lo tanto, vamos a imaginar que yo a la fila 1 le sumo dos veces la fila 2, por ejemplo. Esto sería el tercer tipo de transformación. Y ahora en este caso lambda no tiene que ser nulo, porque si lambda vale 0, simplemente estoy transformando mi fila en ella misma. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo aplicamos estas transformaciones para obtener una matriz escalonada? La matriz escalonada va a consistir en conseguir ceros debajo de los pivotes. ¿Qué son los pivotes? En esta matriz, el pivote es este elemento, que es el primer elemento no nulo en la primera fila, ¿no? Por lo tanto, quiero conseguir un 0 aquí y un 0 aquí, que son los ceros debajo del pivote. Entonces, para conseguir un 0 en la segunda fila, necesito realizar la siguiente transformación. Fila 2 se va a transformar en la fila 2, siempre es así, por ejemplo, la fila i siempre se transforma en la fila i más algo. En este caso va a ser menos 3 veces f1. Porque si multiplico la primera fila por menos 3, me va a quedar menos 3. Y cuando se lo sume a esto, me queda 0, ¿no? Eso es lo que yo estoy buscando.
Vale, esto sería la transformación de la segunda fila. Puedo hacer al mismo tiempo dos transformaciones, porque estas transformaciones no dependen una de otra. Por un lado voy a transformar la fila 2 utilizando la primera fila, y por otro lado voy a transformar la fila 3 utilizando la primera fila. Vale. Por lo tanto, F3 se va a convertir en F3, y esta vez va a ser más 3F1. Porque cuando multiplico por 3 me queda 3, más menos 3, 0, que es lo que yo estoy buscando. Por lo tanto, en la primera fila no se ve afectada, no he hecho ninguna transformación. 1 menos 1, 0. Ahora, en la segunda fila sí que he hecho una transformación. Entonces, el 3 va a ser 3 menos 3 por 1. Por lo tanto, 0, que es lo que yo estaba buscando. La segunda, 2 menos 3, o sea, 2 menos 3 por menos 1. Por lo tanto, 2 más 3, 5. Vale. Luego, menos 1 sería más 0, por lo tanto, menos 1. Siguiente, fila 3, tengo que hacer esta transformación. Por lo tanto, tengo que sumar a la fila 3 el elemento de la fila 1 multiplicado por 3. 3 por 1, 3, menos 3, 0, que es lo que yo estaba buscando. En esta me queda menos 1 por 3, menos 3, menos 3, menos 7, menos 10. Vale, y aquí me queda, sería 2 más 3 por 0, que es 2. Vale, pues ya he conseguido ceros en estos dos. Por lo tanto, el pivote 1 ya ha cumplido con su función. Ahora vamos a coger el siguiente pivote. Por lo tanto, va a ser el primer elemento no nulo en la segunda fila. ¿Vale? Entonces ahora quiero conseguir un 0 aquí donde está el 10. Entonces, ¿qué transformación voy a hacer? Pues voy a la fila 3, que es la que quiero transformar en un 0. Fila 3, voy a sumarle la fila 2 multiplicado por 2. ¿No? Porque si le sumo la fila 2 multiplicado por 2, me queda 10 menos 10, 0, que es lo que yo estoy buscando. ¿Vale? Por lo tanto, la primera fila no cambia. La segunda fila tampoco cambia, porque no he hecho ninguna transformación. Y la tercera sí que va a cambiar. El 0 menos 0, obviamente, debería seguir quedando 0. Ahora queda menos 10 más 10, por lo tanto 0. Y aquí me queda 2 menos 2, 0. En este caso me queda 0, 0, 0. Por lo tanto, hemos llegado a una matriz escalonada. Porque fijaos que debajo de los pivotes va todo a ceros. Por lo tanto, esto es una matriz escalonada. Entonces, el método de Gauss me dice que el rango de esta matriz es el número de filas no nulas de esta matriz. La tercera fila es todo ceros, por lo tanto, existen dos filas no nulas y por lo tanto el rango de esta matriz al que voy a llamar A es 2. ¿Vale? El rango de A es igual a 2. Y entonces, esto consiste el método de Gauss en realizar estas transformaciones para pasar de una matriz que en principio no sabemos calcular su rango porque es muy difícil, a una matriz escalonada donde simplemente tenemos que mirar el número de filas no nulas. ¿Vale? Entonces, podemos concluir que el rango de A es igual a 2. ¿Vale? Y bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que hayáis aprendido y nos vemos en la próxima clase.